Sean bienvenidos y bienvenidas al foro La Transformación Educativa de Costa Rica. Este encuentro es llevado a ustedes gracias al patrocinio y apoyo de las siguientes organizaciones. Y a usted, si le fuese posible exportar sin necesidad de cerrar acuerdos con importadores, simplificando y externalizando los trámites de nacionalización, e incrementando los márgenes de ganancias hasta un 20 o 35% en promedio, y accediendo a grandes mercados tales como Israel o la Unión Europea, como si su empresa estuviese instalada localmente. Todo esto es posible gracias al programa Exportación Inteligente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica, y el programa Costa Rica Exporta de la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica. Exportación Inteligente es una propuesta de cooperación que ofrece tanto la Cámara como la OSPCR para ayudar a las pymes exportadoras de Costa Rica e Iberoamérica, para que puedan acceder de forma más eficiente a las oportunidades de mercado que ofrecen las economías de Israel y la Unión Europea. Dentro de este programa, el beneficiario dispondrá de un plan estratégico de inserción, estudios de nichos de mercado, reglamentos y competidores, acceso a redes de clientes potenciales y canales de distribución, red de logística y almacenamiento, nacionalización del producto, además de disponer de un equipo robusto de ventas y mercadeo ubicado en el mercado objetivo. De esta forma, el exportador podrá comercializar con los países meta sin necesidad de requerir la intervención de importadores o hacer altas inversiones en recursos humanos o en infraestructura, ya que le estaremos facilitando y subvencionando los costes requeridos para posicionarse en nuevos mercados, reduciendo así los costes operativos e incrementando las utilidades. No deje pasar esta oportunidad y aproveche las herramientas que le ofrece la Cámara para hacer crecer su negocio. Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica y la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica. Eliminamos barreras para que juntos alcancemos el éxito. La transformación del sistema educativo de Costa Rica, un tema que nos ha unido el día de hoy en estas horas y que ha sido auspiciado gracias al apoyo fundamental de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica, también a la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica y a la Asociación de Desarrollo Monetario ADHIE. En este momento dado tenemos el conversatorio final y de cierre, donde nos van a acompañar el doctor Cristian Rivera, presidente de la ONG Costa Rica Azul, la doctora Carolina Taborda, presidenta de Steam Latam, el señor David Abraham, quien es el encargado de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica, su representante, y especialmente saludamos al señor Antonio de Sousa, quien es ex subsecretario de Cultura del Gobierno de Portugal. Al señor de Sousa le damos la cordial bienvenida, es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy desde Portugal, una alta autoridad del gobierno de Portugal, es ex subsecretario de Cultura. Bien, vamos a presentar en este momento al doctor Cristian Rivera, quien nos va a acompañar con un tema fundamental en la apertura de este conversatorio, un breve comentario sobre una perspectiva acerca del estado de nuestra educación. Le recordamos que después de escuchar al doctor Rivera, él nos dará el pase para escuchar a los demás integrantes del conversatorio y posteriormente se hará una ronda de preguntas donde ustedes también pueden participar. Así que les pedimos su comprensión por el tiempo y doctor Rivera, adelante, tiene la palabra. Bienvenido al foro La Transformación del Sistema Educativo de Costa Rica. La educación en momentos particulares como los que estamos viviendo, que realmente son únicos en la historia de la humanidad, muy particulares, con algún grado de periodicidad que, desde el punto de vista evolutivo, difícilmente volvamos
a vivirlo por la frecuencia en la cual se presenta. Y dentro de los elementos desafiantes a los que nos enfrentamos como sociedad, está precisamente el nivel de respuesta desde la resiliencia ante lo que estamos viviendo. Nosotros como adultos en el segmento de la población que es económicamente activa, abordar este tema no solamente con una seriedad, sino con un término que desde la perspectiva personal como cirujano a mí me interesa muchísimo, y es el pragmatismo. ¿Por qué razón? Porque si algo ha revelado esta pandemia y la respuesta de los gobiernos, y principalmente en el sistema educativo, es que definitivamente no estábamos preparados. En el caso en Costa Rica, cuando nosotros analizamos los números donde veíamos que ya traíamos 1 millón de personas en pobreza, con una equidad significativa entre el sistema educativo central de la gran área metropolitana y el sistema rural, donde ya definitivamente el acceso a los medios tecnológicos entre el percentil más alto de la población y aquellos en el percentil más bajo era real. Ahora además se nos agrava con un mayor desempleo, una población que tiene que invertir mucho más en sus necesidades básicas y aún así difícilmente logran cubrirlas, y esto pues nos genera un diferencial aún mayor. Para terminar de hacer desafiante la realidad actual, es el punto de que Costa Rica comienza a mostrar una inversión de la pirámide demográfica, donde cada vez vamos a ser una mayor cantidad de adultos mayores que ya no estamos en una condición productiva real, y una menor cantidad de estudiantes que se encuentren ingresando a la población económicamente activa. Por lo tanto, eso se vuelve fundamental a la hora del análisis de cuáles van a ser las políticas públicas respecto hacia dónde vamos nosotros a dirigir los recursos, con el objetivo de que esos muchachos que ingresan de forma futura a la población económicamente activa, sea en carreras que no solamente les permitan a ellos realizarse como personas desde el punto de vista de ciudadanos, desde el punto de vista individual, pero tenemos que ser muy claros que en un país con recursos limitados como el nuestro es fundamental que la educación a la cual ellos asistan ya no sea una palabra aislada en términos de educación, sino que esté vestida de un rasgo muy particular. Y a mí me encanta hablar de pragmatismo o educación pragmática. Y ese pragmatismo tiene que ir en relación al menos por un periodo, y eso va a estar expuesto, y se lo pediría después a los ponentes, en términos de que necesariamente tenga un impacto en la producción económica. Porque si de algo carecen en este momento nuestras sociedades latinoamericanas es de un elemento que permita desde la educación un crecimiento económico sostenido. De hecho, hay una frase del economista que en paz descanse argentino Tomás Bulat, que decía: cuando se nace pobre, el mayor acto de rebeldía es accesar y mantenerse estudiando, porque la educación rompe las cadenas de la esclavitud derivadas de la pobreza. Esa frase yo la traería a colación hoy. ¿Por qué razón? Porque es fundamental que a la hora que nosotros abordemos, y se los digo como cirujano reconstructivo, yo soy producto de la educación pública de este país, de tal forma que sí, en la educación se encuentra la herramienta para lograr salir adelante. El desafío en este momento es cómo en tiempos de pandemia nosotros tenemos la imperativa necesidad, y esto es un dato que se encontraba en uno de los estudios del Estado de la Nación, donde la motivación antes de la pandemia era uno de los factores más importantes para lograr que esos chicos se nos mantuvieran a nosotros a nivel del sistema formal. Hoy el desafío es mucho mayor, porque no solamente es la motivación de los chicos, es la motivación del educador, además de eso es la prácticamente, no digamos ausencia, pero sí un rol cada vez menos protagónico del hogar en el proceso de formación de estos estudiantes. Y a mí me encantaría también ponerlo sobre el tapete, y va a estar dentro de las observaciones, el rol del empresariado, el rol de los profesionales, donde a través del proceso de compartir modelos de éxito tanto con los estudiantes como con los educadores, nosotros nos demos cuenta de que esto no era un triunvirato, que no era solamente el estudiante, el educador y la familia. Esto es una tétrada, y debería ser una tétrada ganadora de cara al futuro, donde nos damos cuenta de que
todos necesitamos de todos y definitivamente como una sociedad que se enrumba hacia una población con un mayor número de adultos mayores, nosotros nos demos cuenta que es imperativo, que es fundamental que los muchachos realmente lo logren desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional o técnico y del punto de vista financiero económico. De tal forma que de esta forma iniciamos con una perspectiva sobre el estado de nuestra educación. Muchas gracias a Foro Santander. Muchas gracias a todos y cada uno de quienes nos observan desde sus hogares o desde sus trabajos, tomándose este periodo para poder escuchar y analizar. Vamos a conversar un poco sobre qué hacer para elevar el nivel de nuestra educación pública usando la pandemia como excusa. Y esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque si hay algo fascinante en el desarrollo del ser humano es el impacto de las crisis, porque nos obliga, nos invita o nos empuja de alguna forma a reevaluar cuáles son las fortalezas que tenemos en medio de las oportunidades que hoy realmente son globales, con el objetivo de generar prosperidad para nosotros, los nuestros y para la sociedad. Quiero agradecerle a Carolina Taborda por estar esta mañana, por quien siento un respeto y un cariño muy especial. Gracias a don David, presidente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica, Antonio de Sousa, también a don Antonio, ex subsecretario de Cultura del Gobierno de Portugal, su gentileza de estar compartiendo con nosotros esta mañana. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para iniciar? Y quizás sería ese el primer punto. ¿Cómo hacer para que el primer punto de esto sea cómo lograr motivar a nuestros estudiantes como primer elemento para que esa motivación sea fundamental en momentos tan desafiantes como lo representaría la pandemia y estar estudiando a distancia, manteniendo como único punto la atención sobre una pantalla para que eso realmente repercuta de forma positiva en el proceso de aprendizaje? Don David Abraham, por favor, adelante. Bienvenido, por favor. Lo tenemos aquí a don David para que comience su intervención. Vamos adelante con don David Abraham, presidente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica. Don David. Don David, ¿me escucha? Vamos a ver, don David, si está en este momento aún en línea para que pueda comenzar esta intervención en este conversatorio moderado por el doctor Cristian Rivera, presidente de Costa Rica Azul. Recordamos que en el chat del grupo está la información de contacto de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica. Ahora sí ya tenemos a don David Abraham. Bienvenido, don David. Pase adelante, por favor. Le pido que habilite su micrófono, don David, por favor. ¿Ahora sí? Perfecto, lo escuchamos. Adelante, don David. Perfecto. Muy bien. Primero que todo, quisiera agradecer al Foro Santander y a todos los participantes y exponentes que han formado parte de este evento tan importante en el sentido sobre cómo mejorar la calidad educativa, ya sea en Costa Rica o inclusive en la región iberoamericana. Porque al final de cuentas, la idea de esos foros es poder compartir experiencias para que se compartan entre uno y otro país. Otro punto que quisiera comentar, antes de dar el pase al señor ex secretario de Cultura de Portugal, don Antonio de Sousa, es que yo creo que el fin de este evento busca incentivar un cambio de mentalidad, más allá de las actividades de gobierno en la población, porque generalmente tanto el gobierno como la población se buscan tomar medidas paliativas, cuando la competitividad que tenemos hoy en día nos obliga a buscar medidas preventivas y nos obliga a aplicar a medidas que nos ayuden a avanzar y progresar, no conforme solamente lo que necesitamos, sino que permita ir más allá.
porque conforme va pasando el tiempo, las tecnologías van mejorando y hoy en día es muy fácil quedarse rezagado, ya sea en tecnología o en otros ámbitos. Creo que ese tiene que ser el enfoque que tiene que tener el evento, ver qué comentarios podemos hacer en ese conversatorio para poder dar ese valor, esa plusvalía que es requerida, y esperemos que las ideas que aquí se aporten sean bien acogidas por todos los amables oyentes que nos están siguiendo, y que tengamos la oportunidad que tanto con el habla y como con la acción podamos aplicarlas cada uno desde su trinchera. Ahora me gustaría darle pase al excelentísimo señor secretario de Cultura, don Marqués, don Antonio de Sousa, secretario de Cultura de Portugal, para que exponga sus opiniones. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi castellano no es famoso, pero creo que me van a entender. Yo soy además catedrático de universidad, de la mayor universidad de Portugal, y me dedico casi que exclusivamente al primer año, o sea, a los chicos que vienen del liceo, que entran en la universidad. Me gusta muchísimo trabajar con ellos, casi no hago nada más, tengo cerca de 500 alumnos por año, un poco más o menos, y algunos de doctorado, y acabó, no tengo nada más. Bueno, Portugal ha sido un país de política de suceso en torno de la educación. ¿Se puede decir esto? Estoy muy a la voluntad, porque hay partidos de oposición y partidos de centro y de derecha que han hecho parte de este éxito. ¿Cuál fue, rápidamente, cuál fue la parte buena y de éxito que consolidó el sistema portugués? Uno, gradualismo incremental en la escolaridad obligatoria mínima. O sea, hay una ley en Portugal que obliga a una escolaridad definitivamente obligatoria y gratuita y universal. Y eso ha empezado por fases. Una primera fase, 4 años, después alargado a 6, luego a 9, y hoy estamos en 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita. Yo no soy favorable, pero es como está ahora, a la gratuidad general del sistema. O sea, me chocó siempre a mí, que soy hijo de gente rica, mi padre era una persona con muchas posibilidades, no pagar igual que al pobre no pagar. Este sistema no me parece justo, siempre fue así, me parece mal. Supongo que se debería crear una distinción de pagamentos según el presupuesto de cada uno, pero en fin, el sistema optó por esto. Pero la parte importante es que no se trató solo del problema de la enseñanza, sino de un conjunto de políticas públicas conectadas con la enseñanza. Luego, desde primer lugar, la salud, o sea, un sistema universal, gratuito, con tajas moderadoras de salud, un sistema de vacunas obligatorias, universal y gratuita desde mi tiempo hasta hoy, un sistema de alimentación a presos políticos, también mucho generalizada. Yo soy contra porque intento que debería ser distintiva según el presupuesto de cada uno, pero en fin, no es. Con menús controlados por el gobierno, ahora desde hace 20 años, para la calidad de la alimentación, que es fundamental, el sistema de transportes públicos garantizados para la enseñanza, y luego todo un conjunto de apoyo a equipamientos escolares que van desde la recuperación cíclica de los manuales de todos para todos y otras políticas públicas muy importantes para el suceso, y creo que para Iberoamérica esto es un tema fundamental. Desde mi generación, que no se doblan filmes en la tele, nunca. O sea, los filmes vienen en lengua vernácula, inglés sobre todo, claro, americano, ¿no? Y tienen leyendas. Y esto ha creado una facultad distintiva en el pueblo portugués, por ejemplo, comparando con el español o francés en Europa,
que es la facilidad de los portugueses para hablar en lenguas. Como ven, por ejemplo, yo hablo 5. ¿Por qué? Porque estamos habituados desde chicos a oír el sonido, el cántico y las palabras de todas las lenguas. Cambiar este sistema es doloroso, pero es muy favorable al suceso, porque quien hoy no habla lenguas no va a ningún sitio. Luego, en esta crisis fue importante recambiar el sistema. Era así, dejó de ser, volvió a ser. La enseñanza técnico-profesional, o sea, el sistema de enseñanza se llama aquí liceo, no sé cómo se llama, vosotros, o sea, los 12, los del cuarto al 12º año, se llamaba liceo, ahora no sé cómo se llama, en vosotros, es aburrido. Vamos, yo me recuerdo que es aburrido. Y era buen alumno. El sistema técnico profesional es una especie de síntesis de materias académicamente dadas por el sistema antiguo y una forma de enseñanza que conduzca a obtención de un conocimiento de saber hacer al final de los 12 años. O sea, el tío sale, o la señora sale, con una certificación de que sabe producir, que sabe entrar en el mercado de trabajo, sin, y esto es la parte importante, sin perder el ingreso en la enseñanza superior, tal como los otros que vienen del sistema, general. Hay una política que fue recuperada ahora con el COVID, pero que ya tenía existido con mucho éxito, que fue la telescola. La telescola se hacía porque Portugal no tenía carreteras, no tenía gente que pudiera, sobre todo para el interior, producir enseñanza de calidad, y entonces con alguna tutoría local se ofrecía por vía de televisión. Hoy se puede hacer por otro medio, pero se hace todavía de nuevo por televisión. Una enseñanza de calidad teórica que es acompañada localmente por tutoría más accesible a los estudiantes. También en esta crisis se recuperó la idea de que el sistema puede ser mixto. O sea, yo, por ejemplo, en la universidad estoy dando clases presenciales con todos los cuidados, ¿no? Pero presenciales porque no es posible hacer enseñanza sin la presencia, sin contacto del docente con los alumnos. Es una utopía querer el revés, y con clases dadas por vía de Zoom, como estamos hoy. Los alumnos no tienen... el gran problema es cómo fixar, cómo conseguir una taja suficiente de atención de los alumnos a la tela. Bueno, eso es una imposibilidad, creo yo. El ratio es malo, los números de la evaluación que se ha hecho en el final del año pasado han reflectido ya el problema existe, y yo creo que tenemos que entender la COVID-19 como un mal momento, un pésimo momento de nuestra historia, porque si esto queda para siempre, no creo que sea posible tener ningún sistema de enseñanza viable, porque esto estropea el fundamental de la enseñanza, que es la práctica, que es el laboratorio, que es el contacto profesor-alumno. Este momento deberá ser entendido, creo yo, como un momento extraordinario. Ahora, resumiendo, el problema, el tema mayor es, mostrar a los alumnos, incluir tanto cuanto posible una profesionalización
por el medio, como sea un stagio, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en castellano, stagio en portugués, o sea, un trabajo que se ejecuta bajo un tutor, no sé cómo se dice en castellano. Bueno, eso lo hacemos ya en el liceo, o sea, el contacto con el trabajo concreto, con la vía profesionalizante. Esta generación, con eso se entusiasma, entiende la aplicación de la ciencia y no Don Antonio. y se sale un poco de la abstracción general. Pero hay otro punto que no he tratado, que es absolutamente fundamental, que es educar a las familias, sobre todo a los progenitores. Se ha demostrado que el suceso de los hijos de gente con una formación superior es incomparablemente mejor que de los hijos de gente que no tienen esa formación. O sea, la egalité está estropeada por esta vía desigual de la realidad familiar, del contexto familiar de los alumnos. Y hay que hacer un esfuerzo de apoyar las familias, de apoyar, de integrar las familias en el sistema del éxito de enseñanza a los chicos. Si no, hay una desigualdad que queda fatal. Nosotros estamos ahora en un sistema en una pirámide social también en Portugal, demográfica, ya típica europea. Tenemos 16 viejos de 65 años arriba para cada 10 jóvenes. Es fatal. Por eso, mientras vosotros no atinjan este número, porque cuanto más desarrollo existir, más entrarán en este sistema, mientras no lo tengan, es la altura de hacer las grandes inversiones y cambios en la educación. No hay libertad, no hay progreso sin educación, sin duda ninguna. Estoy absolutamente de acuerdo. La mejor inversión que el Estado puede hacer es en este sistema integrado de educación, que tiene también el apoyo, las políticas públicas que están conectadas en conjunto, elaboradas en conjunto para una valorización del hombre, que es esto que es el importante. Don Antonio, cualquier cuestión que quiera. Don Antonio, profundamente, no solamente agradecido, sino en sincronía total con sus postulados y en mi caso particular, como director de una organización no gubernamental que visita diferentes comunidades en el país, la conciencia total de la educación técnica para que el estudiante de una forma dual enriquezca su conocimiento con su habilidad manual y eso nos dé un periodo corto de transformación en efectivo es fundamental. Porque en Costa Rica, don Antonio, sucede algo que es muy difícil, es muy complicado, porque las familias tienen tienen a los miembros de papá y mamá trabajando para conseguir el alimento para los chicos. Entonces, poderlos integrar de forma activa en el proceso de gestión de conocimiento es muy desafiante. Y aunque tenemos un modelo de educación a distancia o de educación nocturna, después de 8 horas de estar cortando banano o recogiendo café o cultivando piña, prácticamente es imposible. Entonces, si nosotros no le damos una educación técnica y pragmática en campos donde el mercado tenga apetito por esos muchachos, nosotros vamos a seguir perpetuando círculos de pobreza y eso va a ser lo que yo digo la sociedad de las balas perdidas, donde dentro de 20 años, cuando nosotros seamos adultos mayores, la cantidad de personas en ese estrato produciendo dinero para la estabilidad social va a ser mucho menor. Carolina, 85% de las profesiones aún no se han inventado de las que vamos a requerir para el 2030. Y si nosotros nos damos cuenta que las profesiones STEM van a ser las de mayor demanda en los próximos años, con un crecimiento hasta el 14% anual, y eso en el pre-COVID, por favor, ¿cómo hacemos para que los educadores realmente se den cuenta que nosotros necesitamos lograr de estos muchachos que sean emprendedores, que sean empresarios, que realmente sean generadores de trabajo, generadores de riqueza, para que, como dijo don Antonio, estén saludables, se puedan alimentar de forma segura, ya con un caso de éxito como el portugués?
Gracias, Cristian, y feliz de poder extender esta conversación que la hemos tenido en múltiples ocasiones vos y yo, y esta vez compartirlo con la comunidad nacional e internacional. Creo que en este tema de las carreras STEM y las carreras del futuro y estar hablando de lo que se viene, ¿verdad? Que yo creo que después de esta pandemia mucha gente le da miedo. Muchos no quieren llegar al 31 de diciembre porque no saben qué va a pasar en el 2021. Pero una de las características que tenemos en este manejo del nuevo concepto del tiempo es que el futuro está empezando hoy, ¿verdad? No es algo que va a suceder en el 2022 o el 2025 o el 2030, no, es lo que estamos construyendo desde el día de hoy. Y cuando estamos pensando en carreras STEM, por lo general nos vamos a la reflexión de las ingenierías, ¿verdad? De los científicos, de todas las personas en tecnología. Pero hay que entender que si queremos construir todos estos nuevos perfiles de futuro profesionales, tenemos que empezar por cambiar el perfil educativo, el perfil docente que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, no hablar y no ponernos a discutir si ingenieros o no ingenieros, si ingenieras o si matemáticas o biólogas, porque es importante incluso que haya diversidad de género, que haya diversidad incluso de culturas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero más bien tener muy claro que este cambio sostenido en el tiempo se va a llevar a cabo a través de los docentes y a través de la educación formal, ¿verdad? Porque incluso cuando pensamos en las carreras STEM, estamos enfocados siempre en la parte de la educación superior, ¿verdad? Cuando hablamos de profesionales, pensamos en la educación superior o en la formación técnica profesional, ¿verdad? Que sin duda, concuerdo con don Antonio y con Cristian, es una de las estrategias más efectivas para poder desarrollar de forma efectiva y rápida las competencias. ¿Por qué? Porque ocupamos hacer esa conexión y empezar a construir con formas, ¿verdad? Y cuando hablo de formas me refiero a esto, a un triángulo. Al triángulo que estaba mencionando Cristian, ¿verdad? Donde tenemos al estudiante o a la persona que está siendo formada en una base concreta y rígida por dos agentes importantes, que es ese educador que tiene que desarrollar competencias, que tiene que desarrollar conocimientos, que tiene que entender que ya no su materia o su asignatura es estudios sociales o cívica o inglés o matemáticas, sino que es STEM. Es la integración de todos los conocimientos, ¿verdad? Y por otro lado, definitivamente, esos tutores, familias, ¿verdad? Que están involucrados siempre, o sea, siempre lo han estado. Como mamá, tengo mi rol en el proceso de crianza y de formación de mi hijo. ¿Qué es la gran indiferencia? Bueno, que hoy en día nos estamos haciendo frente a un montón de desafíos y retos a los cuales no estábamos listos. Yo como mamá no estaba lista para explicarle a mi hijo de 8 años cómo utilizar de forma segura la computadora, cómo enseñarle a conectarse al Zoom, cómo conectarse y utilizar el Drive para subir sus tareas. Yo no estaba lista para eso, pero la situación actual me obligó a entrenar mis competencias digitales para preparar a mi hijo en esas condiciones. Y los docentes tienen que entrenar estas competencias. Tenemos que pensar que si queremos profesionales del futuro con competencias del siglo XXI que hagan frente a la cuarta revolución industrial o quinta, ¿verdad? Porque de hecho incluso algunos ya están saltando un poco a la sexta, pero bueno, eso es tema para otro día. ¿Cómo preparamos a estos docentes desde preescolar, desde las universidades que están formando a estos docentes, ¿verdad? Esos programas de enseñanza que están preparando a educadores para una educación que ya no tiene sentido, que ya no se necesita, porque ya no necesitamos un docente que nos pase los datos, la información. ¿Por qué? Porque la información está en todo lado. Si queremos aprender, el conocimiento está a un Google de distancia. Eso siempre se lo he dicho a las personas con las que converso, ¿verdad? El docente ya no es esa persona donde si yo no le pregunto a mi profesor, yo no puedo aprender esto. No, cada vez ahora, una de las grandes diferencias con esta figura que les indicaba es que el estudiante tiene una autonomía y una capacidad de toma de decisión, de aprender,
de decidir qué quiere aprender, cuáles son los intereses. Cristian nos preguntaba al principio, ¿cómo mantenemos esa motivación? Bueno, pues tenemos que hablarles en los intereses, en las capacidades que tiene el estudiante en función a sus habilidades fuertes, cómo podemos dirigirlos en una trayectoria profesional que no empieza a los 17, 18 años, cuando uno ya va a terminar el colegio y de repente te sueltan así la bomba de tomar la decisión más importante de tu vida, de qué vas a decidir hacer el resto de tu vida, cuando has pasado todos los años anteriores haciendo lo que los demás te dicen porque se supone que no sos capaz de tomar decisiones y entonces las escuelas deciden por vos, tus papás deciden por vos, pero después de repente te dicen, no, ahora usted tiene que decidir. Esa capacidad de decisión, ese pensamiento crítico hay que entrenarlo desde las edades tempranas, desde los niños chiquitos tienen que empezar. Y para poder enseñar a entrenar esas habilidades, tenemos que entrenárselas a los papás desde la estrategia de crianza y por otro lado a los educadores para que entiendan que su perfil docente ha cambiado y ha cambiado completamente. Y no es optativo, o sea, no es que no, yo voy a seguir haciendo las cosas como me enseñaron hace 30 años cuando estudié y saqué mi título de enseñanza en la escuela, no, digo en la universidad, perdón, no, es que ya cambió y no hay opción. Hay que ajustarse a todas las nuevas tendencias, a todas las nuevas estructuras. Tenemos que empezar a unir esta figura de triángulo con otra unidad interesante e importante, que es la parte de política, de empresa y de academia, como bien lo decía Cristian, porque tenemos que empezar a cerrar esas brechas. Siempre hemos hablado de puntos separados y ahorita necesitamos empezar a articular, porque tenemos que entender qué es lo que necesita la empresa, generar las políticas públicas para poder escalar y establecer una estrategia a nivel país, ¿verdad? Y ojo, que no estoy hablando de estandarizar, porque ese es uno de los grandes paradigmas que estamos rompiendo también, ¿verdad? Venimos de un modelo educativo de estandarización, donde todo lo ocupamos estandarizar para que todos los estudiantes sean igual, para que todos los estudiantes saquen los mismos resultados, para que sean evaluados por igual. Y cuando hablamos de competencias, eso no es posible. Así que tenemos que hacer un cambio importante en la parte de las políticas y de la gobernanza de nuestros países. Y ese cambio se tiene que articular con la academia. Y todos tenemos que aprender a hablar todos esos idiomas que decía don Antonio. Sí, importantísimo hablar muchos idiomas, pero tenemos que aprender como miembros de la academia a hablar negocios. Y tenemos que aprender a hablar política. Y los políticos tienen que aprender a hablar academia y a hablar negocios. Y así también los empresarios. Los empresarios tienen que entender cuál es el proceso de aprendizaje, cuál es el proceso de desarrollar competencias y cuáles son las políticas efectivas que podemos articular entre todos para generar. Y a eso se nos une una estrategia más, que es toda la articulación global, porque somos la comunidad del mundo trabajando con una gobernanza del mundo y una economía del mundo. Cuando entendemos cómo funciona el mercado, cómo funcionan las oportunidades, porque una de las grandes maravillas que tenemos gracias al COVID es que ahorita, imagínense como mamá, yo ya tengo la posibilidad de decidir si mi hijo va a continuar su secundaria en una escuela acá en Costa Rica o podría llevarlo a distancia perfectamente en otro país. Ahora podemos recibir a distintos estudiantes y conectarnos a nivel intercultural. Y eso nos genera esa punta de lanza, que es la que está buscando Cristian con este conversatorio y esta discusión, para poder pues volar a ese futuro y sobre todo atraer el futuro hacia nosotros. Eso es fascinante, Caro, porque fundamental es la ruptura de los paradigmas. El ser humano, desde el punto de vista evolutivo, tiene en la disonancia cognitiva un elemento fundamental para haber logrado el éxito como especie, y es lo que hoy le llamamos esa zona de confort. La actual pandemia, pero principalmente la respuesta diferente de los gobiernos en cuanto a las medidas sanitarias, nos expuso realmente a que esta disonancia cognitiva tiene que ser dejada de lado para que más bien nos sirva de resiliencia para poder enfrentarnos a nuevos desafíos y principalmente con un concepto de pragmatismo y fundamentalmente de urgencia, En este sentido, uno de los elementos que a mí más me apasiona es romper con el divorcio entre un modelo educativo que formaba en clústeres, que trataba de estandarizar para que realmente
haya una libertad, no solamente para que nosotros ya no sea la dificultad el accesar información, sino que esa libertad sea para que nosotros sepamos qué hacer con esa información. Y en ese sentido, David, hay un pilar fundamental que ha estado ajeno a la realidad de la educación, y es el empresariado. Son los profesionales, aquellos que ya lo lograron y que se encuentran produciendo prosperidad, produciendo recursos financieros, produciendo economía. Si nosotros observamos, como lo planteaba don Antonio, en la educación, esa herramienta para el logro, para el avance social, ¿qué tal si nosotros logramos por un momento, aunque suene irónico, que los empresarios, que las diferentes cámaras se den cuenta de que en el chiquitín, como decimos nosotros en Costa Rica, que en ese pequeño, en ese niño, se encuentran dos posibles rutas? Uno, el futuro empresario, socio, inversionista, cliente o comprador, si se mantiene en el sistema educativo, lo cual sería un elemento favorable porque nuestra cuenta va aumentando en términos empresariales, en términos país, en términos de pensiones, o si nosotros no invertimos en ese cerebro, porque no nos involucramos, más bien tendríamos un centro de costos. ¿Por qué razón? Porque aumenta la inseguridad, y la inseguridad es un intangible que se va a ver impactado en el costo de los bienes y servicios. Cuando hablamos de esa tétrada en educación, hablamos del estudiante, hablamos del educador, hablamos de la familia, que está muy golpeada actualmente en tiempos COVID. ¿Cuál es el rol del empresario? ¿Cómo logramos nosotros que el sector empresarial, que el sector profesional se involucre para que le dé la mano al estudiante, le dé la mano al educador, le dé la mano al sistema, y que realmente nosotros logremos en armonía sacar esto hacia adelante? Bueno, muchas gracias, Cristian. Yo creo que para poder responder esa pregunta y, digamos, hacer una mayor conciencia sobre el asunto, tenemos que ver lo siguiente. Para poder analizar y comprender el futuro, tenemos que aprender primero del pasado. A través de la historia, lo que ha sido el sector empresarial y la educación han sido muy apegados, prácticamente han sido colindantes desde sus principios. En un principio, en la época medieval, los modelos educativos estaban enfocados para lo que eran los poderes o las familias nobles o los oligarcas, debido a que ellos eran los que mantienen conocimiento. Después, cuando empezó la edad industrial, fue cuando realmente nació el modelo educativo, digamos, moderno que tenemos hoy en día. Si ustedes observan el sistema educativo que se aplica al día de hoy, es el mismo sistema de preparación y ejecución de actividades que se requería en la época industrial, porque eran procesos lineales. Eso quiere decir que nosotros no podemos estar enseñando, digamos, un sistema educativo que está desfasado con el sector empresarial, porque si no hay un vínculo, no hay una continuidad. Uno se alimenta del otro. Así fue en la época industrial, así es en el presente, y así va a ser en el futuro. Así, como de la misma forma, se empezó a promover y a forzar la educación pública y obligatoria, porque ya las economías no estaban centradas en feudos, sino que en sistemas económicos más desarrollados y más integristas, basados principalmente sobre el sector obrero y el sector, digamos, empresarial. Hoy en día, debido a la apertura de información que hay, otra vez hay que cambiar el sistema educativo. Nuestro sistema actual tiene un desfase a nivel mundial de prácticamente 100 años. Han habido mejoras tecnológicas, han habido mejoras en el sistema de los instrumentos que utilizamos para aplicar la educación, pero la lógica y la mentalidad sigue siendo la misma. Tenemos un grupo de personas sentadas ante un entrenador, como maestro, que busca enseñar un sistema. No están buscando generar criterios propios, no están buscando despertar las habilidades especiales de cada individuo, sino que buscan que la persona cumpla con su proceso para que dentro del marco definido pueda llegar a la segunda fase de la cadena de producción, que es el sector universitario, y ahí empezar, digamos, su autonomía o su independencia en cómo manejar las cosas, cómo es su propio aprendizaje. Por lo menos esa es la estructura básica. Hoy en día en Israel, por ejemplo, ya se ha empezado a cambiar. En Israel nosotros tenemos modelos educativos que están segmentados por tipos de estudiantes.
No quiere decir que un estudiante, digamos, que tenga menos capacidad o que no tenga tanto interés, se le cierren las puertas, sino que prácticamente depende más del estudiante, es decir, el estudiante asume su propia responsabilidad para decidir en qué nivel educativo quiere, digamos, desarrollarse dentro del sistema de educación israelí. Y precisamente la propuesta que nosotros traemos aquí con la plataforma de escuela virtual es despertar lo que es el concepto de autodidacta. Nosotros vamos a hacer una propuesta ante el Ministerio de Educación, desde la Cámara de Comercio, y junto con la Asociación ADIER y la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica, que se llama el Proyecto de Educación Unidocente. La idea es fácil. Como sabemos que en las escuelas unidocentes, que están en las zonas rurales, que representa el 40% del sistema educativo costarricense, se acostumbra a tener 1 o 2 maestros por 30 alumnos, los cuales tienen diferentes grados, y que eso genera un desgaste muy fuerte al docente. Nosotros confiamos que con la aplicación de la tecnología podemos facilitar la estructura de las escuelas rurales para que el docente deje de ser un docente o un dictador de lecciones para convertirse en un facilitador del aprendizaje para los estudiantes. Y que la responsabilidad del aprendizaje y del entendimiento recaiga sobre cada estudiante y no recaiga sobre el profesor, como usualmente dicen algunos alumnos, no todos obviamente, pero muchas veces se presenta la queja de que o no pude escuchar bien, o el profesor no se supo explicar bien, o o que no le gusta la forma en que tiene el profesor. Entonces yo creo que ese sería, digamos, el modelo que tenemos que seguir. Y otro punto muy importante, del cual me gustaría hacer énfasis, en Costa Rica, es que en Costa Rica tenemos la costumbre, como comenté en un principio, de buscar soluciones a los problemas presentes. Es muy importante que a partir de ahora, sobre todo por la competencia que está habiendo a nivel internacional, tema de las crisis, cambio de situaciones, cambio de modelos de pensamiento, que en lugar de buscar soluciones para los problemas presentes, empecemos a aplicar soluciones para los problemas futuros. Y que también cada uno asuma su responsabilidad. Porque hay una costumbre también muy común, que es de echar la culpa al gobierno o a los docentes, o, para resumir y no mencionar todas las partes, tercerizar la culpa como una justificación, cuando en realidad cada persona, cada docente, cada estudiante puede hacer cambio en su propio ámbito y su propio sistema. No lo digo como una opinión, digamos, utópica, es una utopía, sino que hay pruebas en los sistemas educativos que se aplican en Estados Unidos de docentes que han hecho milagros en sistemas públicos con grandes dificultades, donde han rescatado niños en la calle gracias a su propia voluntad y a su esfuerzo. Obviamente que la idea de todo el sistema se basa en crear, digamos, puentes para que podamos avanzar en conjunto y no ponernos los unos y otros obstáculos. Pero yo creo que prácticamente sería, digamos, la visión del sector empresarial. Ahora con la nueva ley que se aprobó hace 2 años, si no me equivoco, de los sistemas educativos dual, el sector empresarial va a tener un mayor interés de poder integrarse en el sistema educativo actual para poder tener, digamos, miembros o colaboradores que tengan una alta capacitación, pero no solo una alta capacitación en general, sino una capacitación específica a sus necesidades. Y ahí, al haber un valor diferenciador en ese sistema, el sector empresarial obviamente va a apostar porque es la forma como esto puede subsistir. Genial, perfecto. Hay una observación ahí que para mí es muy importante en virtud de tu rango de presidente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israelí. Israel tiene el doble de la población prácticamente de Costa Rica, pero tiene un PIB per cápita que es 4 veces el nuestro. Costa Rica se encuentra como país de renta media. Sin embargo, seguimos teniendo dentro de los productos de exportación commodities que no tienen valor agregado. No tienen valor agregado. Estamos hablando de piña, café, banano, agro, que en realidad carece de ese elemento que sería que a través de la inteligencia se logre una industrialización para que el poder adquisitivo de estos trabajadores se traduzca en poder de compra, en poder de inversión, en mejor alimentación, en mejor entorno sociocultural,
para que sus hijos no sean aquellos que tienen la mayor posibilidad de salirse de la escuela y el colegio siendo víctimas, prácticamente condenados a la pobreza prácticamente que generacional, por no decir eterna, en lo cual yo no creo. Don Antonio, ¿cómo lograr romper ese círculo vicioso para que realmente nosotros nos demos cuenta de que la oportunidad es única? Nosotros nos enfrentamos antes a que teníamos que ir a las bibliotecas a buscar la información. Hoy la información está allí. Aquí estamos reunidos desde diferentes partes en una plataforma tecnológica. ¿Cómo lograr despertar ese calor interno, ese ardiente deseo por salir adelante y que nos demos cuenta que ya podemos pensar en que estos chiquitos, estos pequeños, estas niñas, esos chiquitines, esos huilas o chigüines, como le decimos aquí en Costa Rica y en la hermana República del Norte, ¿verdad?, pueden realmente lograrlo y que lo necesitamos para poder avanzar como sociedad? Y Carolina. Yo creo que el momento es muy oportuno para cambiar. Y el cambio tiene que vir de dentro. Todas las revoluciones con éxito empiezan por dentro y no por fuera. Por fuera es una guerra. La guerra cega y crea una defensa colectiva y lógica. Bueno, esto no, tiene que ser hecho por dentro. ¿Por dentro cómo? Por ejemplo, yo les voy a dar mis ejemplos, no ejemplos fantásticos. La cosa que quiso... Vamos a ver, de aquí ya no sé quién, de los dos últimos que hablaron, se recoge una idea que es muy importante y que hay que tomar con pinzas. Es que tenemos que aprender con el fútbol. O sea, y es un paradoxo. Tenemos que mantener la igualdad de oportunidades. Estamos trabajando con gente, con personas, y nosotros tenemos que valorizar personas, todas, pero la igualdad aquí tiene un preconcepto que es malo. O sea, hay tíos que son mejores que otros que hay que aprovechar. David Abraham decía esto de una forma más diplomática, que yo voy a hacerlo de una forma más... Esa gente tiene que ser valorizada, como en el fútbol, de una forma diferente. Si queremos tener éxito, si queremos tener ese cambio en las inversiones, en el suceso económico, industrial. Dos, hay que mudar de paradigma. Por ejemplo, les voy a decir lo que hago yo. Yo explico de una forma catedrática. Yo soy catedrático. Bueno, y hablo bien y tengo... y le gustan de oírme y tal. Pero solo de oírme, es un espectáculo, como si fuera un espectáculo de rock. Entonces cojo 2 o 3 tíos atentos, niñas sobre todo, pero no siempre, hablo de chicos de 18 años, y digo, tú y tú, atención, la próxima clase, tú vas a dar una clase ahora extra a tus colegas, pero tío, te voy a decir lo que es importante, tú las das como quieras. Y esto fue un éxito, un suceso. Porque la fórmula de transmisión de ellos ya es diferente de nuestra. Y hay que admitir esto, hay que añadir esto. Vean lo que pasó con computadores. Hay niños que enseñan a los viejos de su familia cómo actualizarse en manobrear con computadores y con la internet. Ese no se puede despreciar. O sea, la idea jerárquica de la enseñanza, como es hasta ahora, tiene de cambiar, no completamente, porque no es destruir lo que está bien, pero añadir fórmulas nuevas de educación complementaria y circular. Esto hizo yo con éxito ya. Otra cosa importantísima, yo la hablé, pero me falta la palabra, por amor de Dios, ayúdenme. Nosotros les llamamos estagio. ¿Cómo se dice un estagio? O sea, es etapas. Una disciplina... ¿Cómo? ¿Etapas? No. Es una disciplina del grado, aquí de universidad, pero me da igual, en la cual el chico va a una empresa, a un ministerio, a un no sé dónde, y hace su enseñanza aprendiendo a hacer. Prácticas. Prácticas.
Prácticas, nosotros le decimos prácticas profesionales, don Antonio. Ok, eso eso no puede ser solo en la universidad. Tiene de recular, tiene de estar antes. Antes, si queremos motivar a los niños, tenemos que aprenderlos muy antes a esto. ¿Te gusta hacer esto? Muy bien. Vamos a aprender. Y esa práctica hay que dejarlos fuera de la escuela, con el contacto, con la evaluación hecha por nosotros, con la tutoría de fuera y de dentro, simultánea, pero que aprendan a hacer. Luego cambiarán, probablemente muchos dirán, bueno, no me gusta esto. Muy bien. El otro, vamos, hay un hilo que yo he aprovechado de nuevo de mis estudios de Derecho. Yo no soy jurista, pero tengo el grado de Derecho también, que es el contradictorio. Lo que falta hoy muchísimo es el espíritu crítico, la valorización del contradictorio. Y el contradictorio no es importante solo como juego, sino como fórmula creativa. Como fórmula creativa, como fórmula dialéctica, para no quedarse con una visión única, lineal de las cosas. Hay otras formas de hacer gol. Vamos al fútbol de nuevo. Hay nuevas fórmulas de hacer gol. Cristiano Ronaldo ha hecho eso, ¿no? Y eso vamos, si nosotros enseñamos al niño que hay un contradictorio, ¿sabe? Yo, por ejemplo, con mis alumnos de primer año, lo que les hago es esto. Mira, este tema, ¿cómo quieres defender este tema? ¿Por qué lado? Por este. Muy bien, empieza. Muy bien, está perfecto. Ahora cambiamos de plaza. Tú vas a decir al revés, y tú la contraria. Y eso ha creado un follón. Porque no están habituados a esto. No se valoriza a esto. No se valoriza la dialéctica. Y el problema es que la creación, solo existe creación con dialéctica. Solo existe creación con dialéctica. Y si nosotros no las vamos al menos a cómo se hace el fuego, bueno, es así, ahora hace tú. Y por eso digo, hay una revolución pacífica, no destructiva, no vamos a destruir lo que está bien hecho, pero añadir nuevas fórmulas. Yo creo que es por ahí. Yo tengo tenido suceso por ahí. Llega el momento de reconocer que hemos hecho bien las cosas, pero llegó el momento de hacerlo mejor. Carolina, el 85% de las profesiones del 2030 aún no se han inventado, pero tenemos prisa por disfrutar nosotros como generación, porque de pequeñito nos dijeron en la escuela que nosotros éramos el futuro. Hoy somos el futuro y en realidad creemos que puede ser mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Cristian, definitivamente, como lo mencionaba don Antonio, y bien David también, tenemos primero que asumir responsabilidad. Y no con esa angustia y ese temor, ¿verdad? Sino como esa gran oportunidad. Voy a compartir, igual que don Antonio, mi experiencia, porque yo soy de esos productos extraños del desarrollo profesional, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que nos eduquen a que la formación era un proceso completamente lineal, ¿verdad? Como les decían, de repente te sueltan la bomba cuando ya te estás acercando a terminar la secundaria, de decir, bueno, ocupas tomar la decisión más importante de tu vida porque esta profesión va a ser de aquí al día que te retires y no tenés otra opción. Y vas a empezar a explorar. Muchos jóvenes de las edades que recibe don Antonio en sus cursos viven una gran frustración cuando en su proceso de formación de educación superior se dan cuenta que no querían lo que escogieron, ¿verdad? Bajo una presión por no haber desarrollado ese pensamiento crítico para tomar decisiones en primera instancia, y al final terminan con esa angustia de cambiar. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que es una línea perfecta sin ningún cambio. Yo creo que hemos aprendido a que en realidad el desarrollo profesional no es así. Yo soy diseñadora de interiores de formación base. Me encantó desarrollarme a nivel profesional en la parte comercial de diseño, de interiorismo, de transformar el espacio para las personas,
porque soy diseñadora de corazón y eso es lo que me gusta, trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero después de varios años de estar trabajando en diseño de interiores, tuve la oportunidad de entrar a la educación superior como profesora y ahí me di cuenta que una de mis grandes pasiones era la educación. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que escoger? ¿Tenía que renunciar a uno de los dos? No, para nada, más bien lo complementé y pasar de diseñar vitrinas o locales comerciales, hoy diseño modelos educativos y experiencias de aprendizaje significativo. Hoy no diseño un espacio institucional para que las personas puedan trabajar, no. Hoy diseño esos perfiles docentes que necesita hoy nuestra región para poder adecuarnos a esas demandas que tiene la empresa, a poder desarrollar esas condiciones. ¿Y qué voy a seguir haciendo? No lo sé, porque a mí me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta ir cambiando, conocer distintos sectores, aprender de todo lo que puedo. Y justamente esas son las habilidades que tenemos que potenciar y que desarrollar en cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo, como bien lo decían acá, la transformación de la educación no es algo que va a suceder porque un ministerio lo dice, o porque un gobierno lo dice, o porque recibimos cooperación internacional y nos van a ayudar a generar fondos, o incluso porque una empresa lo dice. O sea, eso no va a suceder así. Es un trabajo integral, es una estrategia multinivel, ¿verdad?, que va basada justamente en una de las competencias más importantes, que es ese pensamiento crítico, esa capacidad de analizar, de reflexionar, de anticipar, ¿verdad? Porque creo que el mayor desafío que hemos tenido ahora es hacernos las preguntas correctas y es tener claro qué es lo que necesitamos saber. Porque, por ejemplo, David mencionaba sobre el tema de especialidad. ¿Verdad? En este matrimonio entre la educación y la empresa a través de la formación dual. Sí, pero la especialidad ¿en qué? Porque en realidad son competencias que tienen que mantenerse a lo largo del día y que de la vida inclusive y que permiten adecuarnos. Porque ¿cómo nos especializamos hoy en empresas cuando hoy todos los días todas las empresas se están reinventando? Cuando todas tienen que hacer frente a cambios sustanciales. Vean lo que sucedió en tiempo récord. Tradicionalmente, las personas que estudian administración de negocios, así, by the book, como dicen en la teoría y los libros, dice que hacer una reinvención o un cambio de una empresa puede durar unos 4 años. Y en estos 6 meses hemos visto la reinvención de emprendedores, empresas, es más, incluso instituciones gubernamentales. Y yo creo que eso es importante también que lo destaquemos, como bien lo decía Cristian, porque hay cosas que hemos hecho bien, ¿verdad? Y eso hay que destacarlo, hay que destacar que hemos tenido la capacidad de responder a una emergencia a la cual nadie en el mundo estaba listo, que podemos responder mejor, definitivamente. Ya llevamos 6 meses y es importante justamente eso que decían de que ya no podemos dedicarnos, como él lo decía David, a simplemente solucionar el presente. Lo hemos estado haciendo bien estos últimos meses, pero ahora ¿qué sigue? Porque ya no es suficiente, ya no estamos en una fase remota de emergencia en la enseñanza, no, ya interiorizamos lo que está pasando, ya entendemos hacia dónde vamos, ya tenemos y anticipamos los escenarios híbridos de educación a los que tenemos que hacerle frente. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a abordar? Tenemos los datos de realmente cuál es el índice de alfabetización digital que tenemos, empezando por nuestros docentes. Antes de entrar en materia de estudiantes, en las familias, la conectividad, los dispositivos, ¿qué dispositivos tenemos? Creo que estamos muy claros que la lista de materiales del próximo año no va a decir necesariamente crayolas y goma, probablemente diga tablet, internet de tanto, ¿verdad? Y otros elementos que hay que tomar en cuenta. Y está bien. Probablemente para deportes nos van a decir, bueno, necesitamos tener claro que si se van a seguir dando sesiones sincrónicas de educación física, los estudiantes deben tener un espacio adecuado, aunque sea pequeño y cerrado, para poder generar sus ejercicios. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer y nos las teníamos que hacer desde marzo. Para el caso de Costa Rica, digamos que fue cuando nos estalló, por así decirlo, la bomba y que teníamos que estar planeando en ese futuro que dice David.
¿verdad? Porque en este momento deberíamos ya tener claro y solucionado, porque hay distintas capas y capas un poco, siento yo, más sencillas de trabajar, ¿verdad? Porque simplemente están las piezas y las herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de los entornos de enseñanza a distancia virtual, ¿verdad? Es que todo está, es una maravilla, todas estas plataformas, los recursos digitales, los dispositivos, tenemos un país muy bien conectado y súper fácil y hablamos de educación y de contenidos asincrónicos y sincrónicos y sí, muy bien, y ahora, bueno, los cursos de autogestión pululan por todo lado para que cualquier persona pueda aprender. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento lo tenemos en la red. Pero ¿qué pasa con esa población que no tiene esas capacidades, que no tiene esas habilidades? Porque como bien lo decía don Antonio, tenemos distintos competencias, ¿verdad? Habilidades, talentos, y tenemos que empezar a ajustar. Entonces, los que están arriba y los que están bien digitalizados, lancémoslos a volar y a crear ese mundo mejor que planteó Cristian. Pero todos los que se están quedando atrás por las brechas digitales y de educación, tenemos que empezar a trabajar para elevarles esas competencias y que cada vez se vayan acercando más. Claro, eso es fascinante. Llegó el momento de que realmente nos empoderemos como sociedad, que nos demos cuenta que la herramienta para lograr el desarrollo y la prosperidad radica en la educación y educación pragmática, o sea, estamos de punto A punto B y esa es la distancia más corta, es una línea recta. David, la responsabilidad más desafiante de cerrar el foro, profundamente admirado por tu trabajo y por la posición de gran responsabilidad que tenés. Cuando nosotros hablamos de los casos de éxito es fundamental porque una sociedad como la costarricense, parte de la apatía que tiene la comunidad es no es posible, eso es imposible, no me toca, no lo vamos a lograr, y no solamente en el interior de las personas o de los educandos, sino también en el corazón de algunos de los educadores. ¿Cómo lograr que las historias de éxito de los empresarios, cómo lograr que las historias de éxito de los emprendedores, cómo lograr que las historias de éxito de un país como con el cual vos representás, que es Israel, que no vive de commodities, sino que vive de tecnología, logra ingresos 4 veces superiores por persona que los que tienen nuestros compatriotas costarricenses, y que eso sea a través de la educación y que sea a través de esta comunicación en positiva desde el éxito empresarial para que todos nos contagiemos positivamente en construir un futuro mejor, David? Bueno, Cristian, yo creo que aquí más bien hay que crear un poco lo que es el telón, el escenario, porque es cierto, Israel sin recursos, sin terreno, se desarrolló más rápido que demás, o sea, más rápido de lo normal, pero la verdad es que la situación aquí no es que Israel lo hizo por opción, sino que tuvo la obligación de hacerlo. Porque más bien en el caso de Costa Rica, nosotros no estamos en desventaja con Israel, tenemos la oportunidad, porque Israel tuvo la necesidad de sobrevivir o morir haciendo esos tipos de cambios y dando esos niveles de saltos, digamos, increíbles y milagro económico, como se conoce el país, mientras que Costa Rica, teniendo los recursos que tiene, podría dar el salto más rápido si logramos cambiar lo que es la mentalidad, de una mentalidad lineal a una mentalidad multipolar. Ahora Carolina comentaba sobre el tema de la reinvención, y ella tiene razón, ella comenta, dentro del sector empresarial se comenta que hacer una reinvención es muy difícil, pero lo que pasa es que esa dificultad de la reinvención se debe a que nosotros generalmente tenemos un formato de pensamiento dual. Pienso que se puede o no se puede hacer, y ahí termina todo. Si mi decisión llega a que no se puede hacer, yo no busco la tercera vía o la cuarta o la quinta vía para ver otras opciones, previendo lo que puede pasar. Generalmente los estadistas, cuando hacen un análisis, ellos no analizan en base a lo que se conoce, sino que ellos intentan imaginar o prever aquello que no se está visualizando, lo que no está, digamos, a la vista general del público. Y eso no es que sean supergenios, sino que ellos hicieron un tipo de entrenamiento, de pensamiento, y como decía Antonio, que se basaba sobre la escuela de Sócrates, el pensamiento dialéctico, la conversión, pregunta-respuesta y contrapregunta. Así, bajo ese esquema, no importa si
la tecnología avanza, no avanza, porque la mentalidad de la persona va a ser abierta a enfrentarse y hacer cambios rápidos, drásticos, conforme a las circunstancias que vaya viendo y sobre todo que vaya previendo. Yo creo que ese sería más que todo, más allá del tema de tecnología, más allá del tema de la educación y los recursos. Usted mismo hizo comentario de que Costa Rica es un país que tiene, digamos, mucha producción de commodities, de productos de materia prima. Sin embargo, el hecho de que nuestro país tenga commodities no nos impide a que los commodities se puedan procesar a nivel nacional para poder tener un mejor rendimiento y poder ofrecer una mejor calidad de producto de exportación y más competitiva al extranjero. Además, si ustedes vieron durante el foro, nosotros hicimos un comercial que precisamente trata de abrir esa puerta a los exportadores costarricenses. La idea de nosotros es enseñar a la población nacional, a la comunidad empresarial local, que hay muchos que ya lo saben, hay muchos avanzados en este tema, pero digamos compartir este tipo de pensamiento con aquellas pymes, pequeñas y medianas empresas, para que aprendan de que si yo produzco arroz, no, lo único que puedo vender no es el arroz, sino que puedo convertir la harina de arroz para vender las farmacéuticas, para hacer medicamentos, o hacer cosméticos, o al mercado asiático. O sea, ampliar la mente para que podamos adaptarnos a lo que nos vayamos a enfrentar. Bueno, yo la verdad me emociona este tipo de conversaciones, sobre todo estar, digamos, tener la oportunidad de compartir con ustedes unos exponentes de tan alta calidad. Pero bueno, nos toca cerrar el evento, como usted estaba comentando. En verdad hay que agradecerle a Carolina por su participación, un aporte muy valioso, y la verdad es que es cierto, nosotros tenemos que romper esa educación lineal para empezar a actuar, digamos, con una educación cuántica, para poder adaptarnos a las realidades, y sobre todo cuando hoy en día estamos compitiendo con inteligencia artificial, que cada día está desplazando, digamos, la capacidad humana en el sector empresarial. Igualmente le quiero agradecer a don Antonio por su participación, el rato que ha compartido con nosotros, y Portugal es un ejemplo muy bueno sobre cómo se pueden hacer los cambios cuando las personas toman la decisión de cambiar. Para que tengan un conocimiento, Israel es muy famoso por el tema educativo, pero pocos saben que el nivel de pruebas PISA, Portugal está muy por encima de Israel y muy por encima de España. Y eso es gracias a los cambios, los esfuerzos que ha hecho el gobierno y la población para ir mejorando su calidad educativa. Y bueno, no puedo tampoco retirar sin usted, Cristian, por servirnos de moderador. En verdad, créeme que me siento muy honrado de poder estar participando con usted en este evento, y conozco lo que es su organización, y créeme que le admiro porque tiene una trayectoria muy importante, sobre todo por el impacto que han tenido en el país. Y también hay que agradecer al Rey y al Foro Santander por ese excelente trabajo que han hecho. Si no hubiera sido por el trabajo y la dedicatoria y la calidad de servicio que tienen ellos, eso no sería posible. Pues muchas gracias a todos y les deseo un buen fin de semana. Perfecto. Aquí tenemos un agradecimiento especial a don David Abraham, Carolina Taborda, Cristian Rivera y especialmente a don Antonio de Sousa, quien desde Portugal en esta conexión virtual nos ha acompañado para hacer un cierre de lujo. Carolina en Costa Rica, David en España, don Antonio en Portugal, Cristian dirigiendo a Costa Rica Azul, cerrando este foro, la transformación educativa, la transformación tecnológica, pero sobre todo la transformación de paradigmas en el sector privado y en el sector público en Costa Rica y en todos los países a los cuales llegamos a ustedes gracias a su compañía el día de hoy en este foro. Un agradecimiento especial a la Cámara Multilateral del Comercio y Cooperación Israel y Iberoamérica, también a la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica y a la Asociación de Desarrollo Humanitario ADHIE, sin los cuales, sin su apoyo, hubiera sido imposible llevar a cabo esta iniciativa. El correo de la asociación, de la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica, infocenter@spcr.org, repito, infocenter@ospcr.org, perdón. También para que nos sigan en redes sociales como Foro Santander, y si tienen alguna consulta para los panelistas, algún comentario, las consultas sobre las presentaciones del día de hoy y demás información que quieran hacernos llegar,
a info@foroseventos.com. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Que tengan una feliz tarde en los diferentes países y una feliz noche en los países de Europa y Medio Oriente donde nos están acompañando. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. El foro La Transformación Educativa de Costa Rica fue llevado a ustedes gracias al patrocinio y apoyo de las siguientes organizaciones: les agradecemos su presencia en este encuentro. Síganos en redes sociales como Foros Santander y en nuestra página web www.foroseventos.com para conocer acerca de nuestras siguientes actividades.